Hola, buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Páez en el día de hoy. Eh, el doctor Daniel Páez es químico y tiene estudios de posgrado en la Universidad de Brunswick en Canadá. Tiene 29 años de experiencia en la industria y en la actualidad es jubilado de Intevep PDVSA y es miembro del comité del Consejo Científico del Estado Bolivariano de Miranda. Y pues la iniciativa de organizar esta Olimpiada pues es de Daniel. Así que bueno, le damos la bienvenida y pues Daniel, adelante. Muchas gracias, Amalia. Bienvenidos todos nuevamente a esta presentación o ponencia de las Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas. En esta oportunidad vamos a primero agradecer a PDVSA Intevep por el apoyo técnico que ha venido haciendo con respecto a las Olimpiadas y específicamente las ponencias, con los ponentes que han venido participando, muchos de ellos desde aquí, desde el Intevep, e indudablemente en nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y del Consejo Científico y Tecnológico, le damos las gracias por ese maravilloso trabajo que han venido desarrollando. Ahora sí, vamos a empezar entonces con energía y sistema energético. Recuerden que esta presentación es la primera que debió haberse hecho. Lamentablemente tuvimos fallas técnicas y ahora vamos a darle curso a esta presentación. Tenemos un contenido que sería objetivos, energías y definiciones, lo que son fuentes energéticas, los sistemas de conversión de fuentes, cómo convertimos nosotros las fuentes en energía, por ejemplo, los combustibles fósiles y los hidrocarburos, y allí entonces en hidrocarburos entraríamos en petróleo y gas y haríamos una breve conclusión. Fíjense, nosotros queremos como objetivo dar a conocer los aspectos más resaltantes que hacen indudablemente de la energía sistemas sumamente importantes para mejorar o incrementar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este planeta. Así que, para empezar, me gustaría que en una palabra, cada uno de ustedes que está conectado, me puedan indicar qué conocen ustedes o qué piensan ustedes o qué indican ustedes como energía. Recuerde, una palabra y tienen 2 minutos. E iniciamos en este momento. Vamos a ver, como que todavía están dormidos, porque no veo. Nada. Dios. En una palabra, ¿qué significa energía? Movimiento, excelente. Poder, también, muy bueno. Otros, vamos a ver, a despertarse. Fuerza, excelente. Todas son parte de energía, indudablemente. Todavía está corriendo el tiempo. Trabajo. José dice que trabajo, precisamente es lo que capacidad para generar trabajo. Es una palabra, no una oración. Otros, por favor. Excelente. O sea, todos esos argumentos, esas palabras, luz, energía es luz. Es calor, definitivamente. En definitivo, calor, luz, trabajo, fuerza, poder, todo eso. Entonces, fíjense, en el aspecto energético, indudablemente, todas y cada una de las palabras que ustedes han mencionado corresponden al término energía. Indudablemente, si vamos a la definición de energía,
encontramos que la energía indudablemente representa la capacidad para realizar un trabajo. Pero recordemos que el trabajo es la capacidad de transferir energía entre una forma y otra. Recuerden que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es. Por lo tanto, estamos ya en la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, hay una ley cero de la termodinámica que nos indica que la energía en el universo es constante. Y la otra ley, la segunda ley de la termodinámica, nos indica también que la mayoría de los sistemas energéticos tienden a ser caóticos, pero una vez que son utilizados. Eso lo vamos a ver con mayor visión dentro de lo que es la presentación. Entonces, fíjense que allí hay lo que corresponde a energía calórica, energía acústica, que es sonido, energía radiante, indudablemente es luz. Hay una energía que es química. Nosotros utilizamos mucho la quimioluminiscencia, es decir, cuando uno mueve moléculas, por lo general esas moléculas se pueden conformar en luz. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos en una fiesta de fin de año, ¿verdad? Que utilizamos unos artefactos que pueden ser utilizados en el cuello, en algunas otras partes, y estos son elementos brillantes, con luz brillante. Estos son elementos de quimioluminiscencia. Hay energía que se obtiene a través de los núcleos de los átomos, llamamos energía nuclear. La energía de movimiento, de traslado que hacemos, de transporte, es la energía mecánica. Necesitamos allí, en la energía mecánica, necesitamos un sistema que nos facilite el traslado de un sitio A a un sitio B. Luego tenemos la energía eléctrica, que es la que fundamentalmente utilizamos mayoritariamente nosotros. Y la energía eléctrica, al igual que la luz y al igual que la energía radiante, son todas electromagnéticas. Es decir, tienen dos funciones, onda y masa. Por lo tanto, la energía que nos llega del Sol tiene tres aspectos fundamentales. Es onda, es masa y es luz, calor también. Entonces tiene varias funciones. Ya saben, entonces, todo esto son sistemas de energía. Un aspecto importante que ha venido ocurriendo desde que nosotros iniciamos en el planeta Tierra es que en la medida que hemos venido desarrollando y conquistando todas las formas de energía, en esa misma medida hemos venido creando diferentes tipos de tecnologías que han hecho que nuestra capacidad para transformarnos y transformar la energía nos ha venido incrementando la población del ser humano desde lo que éramos 2 o 3 según Adán y Eva o la Biblia a lo que somos hoy, 7.800 millones de personas. ¿Cómo iniciamos esto? Bueno, lo iniciamos principalmente a través de la conquista del fuego. ¿Para qué utilizamos el fuego? Lo utilizamos para calentar y para la cocción de los alimentos, calentarnos sobre todo en la parte norte. Una vez que utilizamos, ya eso sería la primera forma de energía, agarrar la leña y mantener ese fuego es una primera forma de tecnología. Pero luego utilizamos el agua y más tarde utilizamos los movimientos de electrones a través de lo que nosotros conocemos como electricidad para enviar mensajes. Fueron los primeros sistemas de mensajes, fueron los que nosotros conocemos como telegramas. La primera revolución industrial ocurre cerca de 1763, cuando el carbón y el agua, el vapor de agua, se transforman en un elemento fundamental para el traslado. Se crea el ferrocarril. Y desde allí en adelante, indudablemente el mundo empieza a ser otro. Hoy día, las tecnologías que hemos desarrollado para sostener la energía van desde lo que es petróleo,
En petróleo tenemos muchísimas tecnologías, tecnologías para transformar el carbón en gas, por ejemplo, la electricidad, es decir, transformar antes de que llegara la electricidad, por ejemplo, el caso de Edison y de Tesla, nosotros alumbrábamos las calles de todas las ciudades grandes con aceite de ballena. Si no es porque llega la electricidad y se utiliza el petróleo, el carbón y otras alternativas, indudablemente las ballenas hubiesen desaparecido. Luego tenemos que la energía nuclear, el gas natural y actualmente las energías alternativas también forman parte de todo ese proceso que ha sido creado por el hombre para mejorar su calidad de vida. Fíjense entonces que el uso de la energía y su control tecnológico ha dado como resultado una rápida evolución de la humanidad en 4 grandes revoluciones tecnológicas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas revoluciones tecnológicas? ¿La conocen? Bueno, aquí tenemos en la lámina siguiente, fíjense, las revoluciones tecnológicas iniciaron en el siglo XVIII con la máquina de vapor, que ya habíamos hablado, carbón más combustión más agua, crea vapor de agua y eso entonces es importante para lo que es el movimiento de traslación, la creación del ferrocarril. Eso fue la primera revolución industrial que se conoció. Luego tenemos en el siglo XIX, tenemos la electrificación, es decir, el proceso de transformación de luz obtenida a través de lo que son aceite de ballena y otros aceites animales, lo transformamos entonces en electrificación con el bombillo incandescente y la electricidad obtenida a través de sistemas que eran de corriente directa, como el caso de Edison, o de corriente alterna, como el caso de Tesla. Y eso indudablemente crea un cambio fundamental desde el punto de vista de lo que es tecnología. Luego, en el siglo XX, empezamos a conocer lo que es la automatización. Al principio casi del siglo XX, teníamos 2 aspectos. Un aspecto relacionado con lo que era Ford, que empezó iniciándose como un ensamblaje en cadena. Y ese ensamblaje en cadena de los automóviles fue necesario a futuro convertirlo en un sistema automatizado. Hoy día todos los vehículos que se obtienen en el mundo, en estos momentos se producen 70 millones de vehículos anuales, se producen con procesos de automatización que son fundamentales para que esa enorme cantidad de vehículos puedan ser producidos. No solamente son los vehículos, los alimentos y casi la mayoría de los bienes comerciales que hoy tenemos se producen bajo procesos de automatización. Y en la entrada del siglo XXI tenemos entonces un proceso que se llama digitalización. Esta es la 4ª revolución industrial en la cual estamos, como quien dice, iniciándonos. En esta revolución industrial entendemos que conocemos sobre lo que es inteligencia artificial, realidad virtual, cadena de bloques, computación cuántica, donde los chinos están indudablemente liderando toda la carrera en este ámbito. Tenemos criptoactivos, lo que más conocemos somos criptomonedas, pero hay muchos. Internet de las cosas, procesamiento digital, Big Data, tecnología de la información, la nube, G5, G6, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algo totalmente distinto a lo que se ha venido haciendo en años anteriores y por lo cual las universidades de nuestro país deben de visualizar futuras carreras en estas áreas, que hasta el momento no las tenemos. Bueno, fíjense, para que nosotros podamos tener la calidad de vida que tenemos, además de la energía, nosotros necesitamos disponer de fuentes energéticas. Si ustedes ven, podemos obtener fuentes energéticas y hay de 2 tipos. Las no renovables, donde podemos obtener petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear. Y tenemos fuentes renovables como el eólico
¿no? Que es de Olo, dios del viento, solar, que sería Ra, dios del sol, hidráulica, que es indudablemente el uso del agua para la generación eléctrica, geotérmica, geotierra, termocalor, mareomotriz, no es que yo me mareo, sino que simplemente aprovecho las corrientes, como las olas del mar, o las corrientes de algunos ríos, para producir electricidad o producir energía. Y la biomasa, que la biomasa es muy amplia, puede ser desde leña, residuos sólidos urbanos, comúnmente conocidos como basura, hasta plantaciones de todo tipo. Entre estas dos, las renovables y no renovables, existe lo que nosotros conocemos como una fuente de energía importante, que es el hidrógeno. Y los vehículos a futuro van a estar conducidos o utilizarán como combustible o como fuente de energía, indudablemente, que el hidrógeno, pero para ello necesitarían otro sistema interesante de combustión o de proceso de transformación para lo que es sistema mecánico, que se llama celda de combustible. Eso está también dentro de lo que es la cuarta revolución industrial. Dentro de lo que es la conversión de fuentes energéticas, recuerden que tenemos primero que tener la fuente energética y luego tenemos que tener desde esa fuente los sistemas de energético. Entonces, la conversión de esa fuente energética a energía es un proceso mediante el cual se convierte un determinado tipo de fuente energética en trabajo y en energía. ¿Cómo se convierte esto y qué utilizamos? Fundamentalmente, la tecnología más utilizada en la actualidad se llama combustión. Es un proceso químico donde usted agarra un combustible, imagínese una gasolina. Usted coloca la gasolina en un recipiente, está en la presencia indudablemente del aire, el aire tiene oxígeno, entonces es lo que usted necesita. Con una chispa, esa gasolina inicia un proceso de quema que se llama, en realidad, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, se llama combustión. Además de ese proceso, existen otros procesos más tecnológicamente orientados, que sería, por ejemplo, la pirólisis. Piro es cortar cosas grandes en cosas pequeñas, por lo menos la basura se piroliza. Y tenemos un proceso sumamente importante todo esto es combustión, pero con diferentes tipos de procesos de oxidación. La gasificación se realiza utilizando un proceso de dosificación del oxidante, el oxígeno en este caso. ¿Y qué hace la gasificación? Bueno, produce monóxido de carbono e hidrógeno, que son sumamente importantes desde la perspectiva industrial. Y tenemos otro proceso de combustión llamado incineración. Entonces, todos ellos hacen lo mismo, son procesos de combustión, pero las tecnologías, cada una de ellas, son diferentes desde la perspectiva de cómo se dosifica el oxidante. Esto es importante que lo conozcan, porque son tecnologías que aún hace más de 100 años las estamos utilizando. Un aspecto fundamental del uso de la combustión lo podemos ver, por ejemplo, en la conversión de fuente energética cuando hacemos termogeneración. Es decir, agarramos un combustible como carbón, como heating oil, como diésel, como una biomasa, un biogás o el metano, que es el gas metano, gas natural. Y fíjense que si ustedes ven la gráfica, se dan cuenta de que lo que estamos haciendo es un proceso de combustión en una cámara que se llama de combustión, y esa cámara, ¿qué hace? Lo que hace es calentar un sistema de circuito cerrado donde hay agua. Esa agua se convierte en líquido, en vapor. Ese vapor pasa a través de un sistema de turbinas que hacen que un rebobinado haga un proceso de inducción, y ese proceso de inducción nos lleva a la creación de la electricidad. La mayoría de todos los procesos de generación eléctrica utilizan este principio. Lo que ustedes ven a la derecha es indudablemente una planta de termogeneración, y ven dos torres gigantescas. Esas torres gigantescas
es porque el agua se calienta de tal manera que necesitan fuentes de enfriamiento. Y es lo que ustedes están viendo, las tres torres que se ven casi que al final, son esas enormes torres, son torres de enfriamiento. Esa es la manera fundamental de hacer electricidad desde el principio de cuando empezamos a buscar la forma de transformar la combustión en algo tecnológicamente mucho más aprovechable, lo que nosotros llamamos energía. ¿Para qué entonces la energía eléctrica? Bueno, ustedes ven que en sus hogares, cada uno de los aparatos que están allí imbuidos o visualizados, cada uno de ellos requiere un voltaje diferente de energía o una condición diferente de energía que se llama electricidad. Para el caso de Venezuela, la mayoría de nosotros utilizamos 110, pero si usted tuviera por ejemplo, Europa, la energía que llega, el voltaje que se utiliza son 220. Esa misma energía no la utilizan las industrias que utilizan energía de mayor intensidad desde el punto de vista de lo que es voltaje. Es totalmente distinto. Pero en el caso de ustedes, fundamentalmente utilizamos energía de 110 voltios, que es necesaria para que cada uno de estos aparatos funcionen adecuadamente. ¿Cómo nosotros transformamos energía? Fíjense, en el diagrama de Sankey que le estamos mostrando aquí, que ustedes ven a su izquierda, están viendo que tenemos fuente energética, y esa fuente energética empieza con petróleo, que la está visualizada en verde. Luego tenemos biomasa en un verde oscuro, el gas natural es rojo, el carbón es grisáceo claro, la energía nuclear es como lila o morada, y la energía renovable allá abajo, fíjense, está en verde un poco más oscuro. Si observamos la fuente energética llamada petróleo, esa fuente energética necesita de dos sistemas de conversión. Un sistema operativo que nosotros llamamos refinerías. Las refinerías transforman el petróleo en lo que nosotros conocemos como combustibles, es decir, gasolina, diésel, jet A1 para los aviones, búnker para los barcos, etcétera, etcétera. Y después hay otros sistemas secundarios de conversión, como son los motores de combustión interna. Puede ser el motor de combustión interna con gasolina, puede ser con diésel, pero son fundamentalmente estos dos motores. Hay turbinas que utilizan jet, por ejemplo, y hay otros tipos de sistemas, pero los más utilizados a nivel mundial son los motores de combustión interna. ¿Para dónde va todo ese petróleo? Bueno, va hasta los servicios, y si ustedes ven la franja azul al lado derecho, se dan cuenta que la mayoría, casi que el 80% del petróleo que sale de la refinería pasa por el sistema de conversión secundario, van a todo lo que se llama transporte, todo lo que es movilidad. Es la única forma con la cual nosotros hoy día nos movemos alrededor del mundo y cerca de nuestros hogares. ¿Se están dando cuenta? Entonces, cada uno de las fuentes energéticas, nosotros necesariamente debemos convertirlo en energía. Si vemos el gas, que es la parte roja, observamos que el gas, una gran parte del gas, fíjense que va a lo que es producción de calor. Para Latinoamérica, por ejemplo, las zonas templadas de Latinoamérica, o lo que nosotros llamamos zonas tropicales, generalmente no utilizamos calor para los hogares. Pero si ustedes están en el polo sur o en el polo norte o en esas zonas, indudablemente, si estuviera en Canadá y está a menos 60 grados bajo cero, usted tiene que calentar su casa. Si no la calienta, estaría usted en problema. Otra parte de lo que es gas natural, fíjense que va hacia abajo y entra a lo que se llama termogeneración. El gas entonces se divide una gran parte en lo que es producción de calor y otra en la producción de electricidad. Parece que se utiliza la termogeneración. Y van a las diferentes sectores, como son, por ejemplo, movilidad, industria,
edificios, hogares, etc. Entonces hay una serie de parámetros que allí hay que considerar. Fíjense que hay parte del gas natural que va al sector transporte en la forma de GNV, por ejemplo, gas natural vehicular, y otra parte va a la petroquímica. Igual pasa con, por ejemplo, fuentes como el petróleo. Pero hay muchas fuentes, como el caso del carbón, que simplemente van a la quema. Y la energía nuclear, fundamentalmente 100% de la energía nuclear va a lo que es la producción de electricidad. Los renovables, fundamentalmente el 100% va a la producción de electricidad. Le dejo esta lámina para que la puedan analizar un poco más adelante con mayor detenimiento, ya que tiene mucha información interesante. Fíjense otra cosa importante cuando hablamos de energía y sistemas energéticos o fuentes energéticas. Nosotros, cada vez que utilizamos petróleo, usted le pregunta a alguien cuál es el valor del petróleo, le pregunta, el barril está a $110. Y fíjense que un barril son 42 galones, que son 159 litros. Nosotros nos movemos en el sistema internacional, 159 litros. Pero hay todavía países que se mueven con sistemas que ellos tienen, 42 galones, por lo menos imperiales en Londres, Reino Unido, o en los Estados Unidos. El gas natural, fíjense que nosotros lo medimos en lo que son pies cúbicos. Cuando estamos midiendo reservas, la medimos en billones de pies cúbicos de gas natural. No es lo mismo medir pies cúbicos que medir barriles. Y si vamos a hablar de carbón, medimos toneladas métricas. Una tonelada métrica son 1000 kilos. Y la electricidad en kilovatios hora. Entonces se nos presenta un problema que aquí tenemos pera, manzana, cambures y mango. Y queremos hacer algo que sea todo común, con cifras comunes para ello. ¿Por qué? Porque necesitamos planificar estratégicamente cuánto se consume de estas fuentes energéticas y cómo haríamos nosotros para establecer hacia el futuro planes para sostener el consumo energético futuro. Entonces, para llegar a tener en una sola unidad lo que son peras, mangos, cambures y las otras cosas, necesitamos entonces sistemas de conversión. Hay dos grandes sistemas de conversión internacionalmente. El BTU, que se llama British Thermal Unit, Unidad Térmica Británica, y el TEP, que es la tonelada equivalente de petróleo. Abajo, como ustedes pueden observar, tenemos entonces cómo convertir, por ejemplo, un barril de petróleo en toneladas equivalentes de petróleo, ¿verdad? Que es 0,14, o en BTU. Generalmente nosotros, como somos del sistema internacional, trabajamos con TEP, toneladas equivalentes de petróleo. Si es gas, también lo podemos hacer, y la electricidad allí por lo menos tiene un sistema de conversión que pueden estar utilizando. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando hablamos de fuentes de energía, indudablemente se nos viene a la cabeza la matriz energética global, es decir, cuál y qué tipo de energía consumimos. Por eso es que tenemos que llevar todo hacia una cifra común, que la podamos entonces desarrollar. Lo que ustedes ven a su mano izquierda, el gráfico que empieza como a subir, se dan cuenta que está desde una proyección histórica, bueno, si es histórica no es proyección, es un histórico de consumo energético, y es desde el 2004 hasta el 2019. Una característica que vemos allí en esa gráfica histórica, que es como debe llamarse, es que hay un proceso siempre ascendente. Todos los años consumimos más energía, y eso indudablemente tiene una importancia y tiene un aspecto de impacto a nivel internacional, porque necesitamos construir más sistemas térmicos, más sistemas de producción, tenemos que buscar más petróleo, tenemos que buscar más gas, tenemos que buscar más carbón, más sistemas de hidro, etcétera, etcétera. Pero si vemos entonces cada uno de cómo está compuesto este sistema de fuentes energéticas,
que se transforman luego en energía, nos damos cuenta que la parte verde de abajo es petróleo. Y el petróleo desde el 2004 hasta el 2019 viene aumentando. Fíjense que la franja roja, que es gas natural, también aumenta y parece que aumentará mucho más rápido que el petróleo, porque el gas es indudablemente un combustible mucho más fácil de utilizar hoy día y de menos impacto ambiental. Luego tenemos en la franja gris, se dan cuenta que es carbón. Y ese carbón también se ve que es grande el consumo. Luego viene la energía nuclear, que se ve una fracción pequeña. Y luego está la energía hidroeléctrica, la hidrogeneración. Y final, allá arriba en naranja, observamos definitivamente lo que es energías renovables. Si vamos al año 2020 y vemos la torta que está de su lado derecho, observamos que en el año 2020 se consumieron 33% de petróleo, 24% de gas natural, 27% de carbón, 7% de hidrogeneración, 4% de energía nuclear y de renovables 5%. Si queremos hacer una transición de energía renovable hacia energías fósiles como es carbón, gas y petróleo, nos damos cuenta que todavía hay mucha tecnología que buscar para poder hacer ese cambio que pensamos que el mundo puede, esa transición que el mundo quiere llevar. Es decir, que en estos momentos es prácticamente imposible con las herramientas tecnológicas que tenemos de hacer ese cambio. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, fíjense, estamos hablando de 33% petróleo, 24% gas natural, consumo mundial y 27% carbón. Si vamos a la siguiente lámina, nos damos cuenta que esa matriz energética en la cual estamos montados hoy día, 84% de la matriz está representada por lo que nosotros llamamos combustibles fósiles. Petróleo, gas natural, esos dos son hidrocarburos y carbón. Ese 84% indudablemente impacta lo que nosotros conocemos como el modelo civilizatorio, pues tenemos más de 100 años utilizándolo. En el caso del carbón, ya vamos para 200 y pico de años. Entonces, cambiar ese modelo indudablemente requiere de mentes brillantes, requiere de mentes que vengan con nuevas visiones de cambios estratégicos en lo que a aspectos de energía se refiere, y esos tienen que ser universitarios como ustedes, capaces, competentes, interesados, porque esto indudablemente tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque las energías que nos estamos consumiendo hoy día son todas no renovables y en un momento determinado se nos van a agotar. Y antes de que se nos agoten tenemos que hacer algo. Y ese algo, si no lo hemos hecho, necesitamos que ustedes lo hagan. ¿Qué otra cosa es interesante desde el punto de vista de la fuente energética? Bueno, para nosotros transformar esa fuente energética en energía, definitivamente fíjense que las fuentes necesitan la creación de una infraestructura robusta. ¿Qué infraestructura, por ejemplo, para petróleo tenemos? Tenemos oleoductos. Hay oleoductos que van desde 1 kilómetro hasta 5.000 kilómetros. Y eso, indudablemente, implica inversiones significativas. Poliducto, poli quiere decir que lleva varias cosas. Es decir, que por allí, por esos poliductos pasan combustibles. Hay tanqueros que se encargan de llevar petróleo de un país a otro país vía, por ejemplo, utilizando océanos, sistemas marítimos. Y para transformar el petróleo en combustible y en todos los productos que son necesarios para mejorar nuestra calidad de vida, necesitamos la refinería. ¿Cuál es el usuario de estos sectores? Bueno, fíjense, estamos hablando de 1.500 millones de vehículos que circulan alrededor del mundo, 4 millones de aviones, 5 millones de barcos, todos los escuadrones militares que utilizan cada uno de los países. No hay ningún país que no tenga un sistema militar. Y refinería, hay 776 refinerías con un número de petroquímicas que también incluye cerca de las
500 petroquímicas. Entonces, fíjense todo lo que estamos hablando solamente de la infraestructura de petróleo. Si fuéramos a la infraestructura de gas, estamos hablando de gasoductos, estamos hablando de gaseros, que son barcos especiales para llevar marítimamente el gas o derivados del gas a otras partes. Estamos hablando de criogénico, estamos hablando de liquefactora, o liquefactora es sistemas o plantas especiales para licuar el gas natural y poderlo transportar en tipos de procesos o barcos llamados metaneros. Y cuando llegan al lugar donde se va a utilizar, tenemos que tener regasificadoras para convertir ese gas líquido en gas, para convertir ese gas o el metano en líquido, lo podemos regasificar, ¿verdad? Y para eso, entonces, ¿cuáles son los usuarios fundamentales? Tenemos la petroquímica, tenemos la producción de calor, tenemos la generación eléctrica y, en cierto modo, algunos vehículos, es decir, la movilidad. En el caso del petróleo, fíjense que necesitamos ferrocarriles, necesitamos termogeneradoras, necesitamos sistemas de transmisión, o sea, cables de alta tensión y sistemas de distribución, que son cables de baja e intermedia tensión. ¿Para qué? Entonces ahí necesitamos, como usuarios, tenemos todo lo que es los sistemas eléctricos, todos nosotros utilizamos electricidad, calor, fuentes de calor en todas partes, y las acerías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos usos industriales que se le da también al carbón. Pero, ¿qué significa todo esto? Significa que todos los años necesitamos hacer inversiones cuantiosas para mantener el consumo energético que cada uno de nosotros lleva por sí, lleva un país, lleva una región y lleva el mundo entero. Cada año aumenta y cada año hay que invertir en esos sistemas energéticos. De hecho, fíjense, la lámina siguiente, que es la lámina número 16, como ustedes pueden observar, tenemos entonces los 4 grandes sectores en los cuales nosotros trabajamos desde el punto de vista energético. El primero es transporte, luego tenemos el sector industrial, el sector comercial y residencial, y finalmente el de generación. Y si se dan cuenta, a su mano izquierda tenemos la energía nuclear. Fíjense que la energía nuclear solamente sirve para generar electricidad. Es lo único que puede hacer. Mientras que el petróleo, que está a su mano izquierda, perdón, la que es mano derecha, a su mano izquierda, sirve para el transporte, sirve para los procesos industriales, se puede utilizar en el proceso comercial y residencial, y también, en cierto modo, para la generación eléctrica. Hoy se utiliza en muy poco termogeneración con derivados del petróleo, pero fundamentalmente el petróleo, 80% de los derivados del petróleo van al sector transporte. Igual pasa con el gas natural sumamente diversificado en la actualidad. Mientras que, por ejemplo, la hidrogeneración fundamentalmente está orientada hacia la parte de generación eléctrica para los comercios y residencias y para lo que es las industrias. Eso es para que ustedes tengan una idea de la importancia, por ejemplo, que tiene el petróleo y el gas natural. Ambos son hidrocarburos en lo que es la matriz energética internacional en este momento. Aquí en esta lámina, lo que ustedes están observando rápidamente es una visión de todo el combustible que se consume a nivel internacional. Y como ven, pues el combustible puede ser para vehículos livianos, los carros que ustedes utilizan, vehículos pesados, todo lo que es transporte de carga, todo lo que tiene que ver con camiones, gandolas, todo ese tipo de cosas. Vemos aviones, vemos barcos y vemos algunos sistemas de ferrocarriles, ¿verdad? Y fíjense que lo que está pasando es que la mayoría del consumo va incrementándose, el consumo de combustible. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se nos acaba el petróleo? ¿Con qué podríamos sustituir toda esos 1.500 millones de vehículos, 4 millones de aviones, 5 millones de barcos, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo lo podríamos sustituir si el petróleo se nos acaba en este momento? Habría que pensar a futuro en buscar tecnologías que no sean derivados del petróleo para poder mover nuestro vehículo. Uno es hidrógeno, pero indudablemente esto está muy incipiente. Necesitamos mentes como las de ustedes
para cambiar esa perspectiva que hoy tenemos. Aquí es bien importante, fíjense, aquí estamos viendo el patrón energético regional de consumo energético, ¿no? El consumo de energía en cada una de las regiones. Fíjense, vamos al caso de América del Norte, la primerita que ustedes están viendo aquí en la mano derecha mía. Fíjense que en América del Norte, por lo menos un 40% del consumo en América del Norte, la franja verde es petróleo. Luego tenemos un poquito más alto la franja roja, que parecía la de petróleo, que es gas natural. En pequeña cantidad, pero significativa, la franja gris, ese es carbón. La franja como amarillenta, esa es energía nuclear. Y la franja un poquito más arriba, azul, esa representa hidrogeneración. Y la última franja naranja allá arriba es definitivamente combustibles alternativos, es decir, eólico, solar, todo lo que ustedes quieran que cae en ese ámbito de lo que nosotros conocemos como alternativo. Ahora vamos al lado, por ejemplo, derecho de nuestra gráfica, y allá está Asia y Pacífico. Si ustedes ven, Norteamérica tiene cerca de 450 millones de habitantes. Asia-Pacífico tiene por encima de los 4.200 millones de habitantes. Tiene un poco más del 62% de la población mundial. Fíjense que ellos consumen de petróleo, consumen menos que Norteamérica. Escuchen las magnitudes de habitantes, ¿verdad? 400 millones contra 4.200 millones. Consumen menos gas. Fíjense la magnitud de carbón que consume, por ejemplo, toda Asia y el Pacífico. Consumen poca cantidad de energía nuclear, poca cantidad de energía renovable y poca cantidad de energía alternativa. Centran su consumo en el uso del carbón, generalmente para la producción eléctrica. Indudablemente que el gas natural lo utilizan para muchos derivados y el petróleo también fundamentalmente está orientado a la parte de transporte. Entonces, ¿qué significa esto? Si vemos todas las regiones, no lo vamos a conversar todo, bueno, no da tiempo, observamos que el petróleo continúa siendo una fuente hegemónica a nivel mundial. El gas natural tiene indudablemente un impacto significativo en muchas regiones, en otras no. El carbón es muy utilizado en Asia y ahí donde hay que cambiar o hacer cambios tecnológicos importantes, y las energías renovables apenas asoman allá arriba. Entonces, esos cambios de patrón de consumo indudablemente tienen que ser cambiados, porque los combustibles fósiles, si algo tienen, es que tienen una condición negativa desde el punto de vista ambiental. Si pudiésemos resolver ese pequeño problema con mentes brillantes como la de ustedes, indudablemente estaríamos hablando de otro mundo. Aquí lo que estamos representando en esta figura de lo que son motores de combustión, fíjense que nosotros ya habíamos indicado que 80% del producto que se llama petróleo, de la fuente energética que se llama petróleo, se consume como combustible. De eso, fíjense que los motores ciclo Otto, que es un motor del sistema de combustión de ignición por chispa, que tiene bujía, que es el vehículo, el carro que nosotros todos utilizamos, utiliza gasolina, tiene una eficiencia energética del 25%. La pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿qué pasa con el 75% de la energía que se le mete a este vehículo? La respuesta es muy simple, se pierde en calor. Pero los motores estos no son eficientes. Entonces estamos perdiendo energía. Este sistema hay que cambiarlo. Y si vamos al otro lado, su lado derecho, observamos que son motores ciclo diésel. Es decir, que es un sistema de motor de combustión por compresión. En este sistema podemos ir a eficiencias energéticas que pueden llegar de 34 a 45%. Son más eficientes. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros utilizamos motores con gasolina?
si son menos eficientes y queremos mejorar la calidad del aire, por ejemplo, o queremos mejorar la eficiencia energética de los combustibles para que duren más en el tiempo. Eso se llama sustentabilidad y debemos tener mucho en mente los procesos sustentables. ¿Cuáles son más eficientes desde el punto de vista energético para utilizar ellos como política de Estado y como política personal nuestra? Aquí, fíjense, algo importante con respecto al petróleo, quizás lo hayan visto en láminas anteriores o en presentaciones anteriores, ponencias anteriores, pero vemos las reservas probadas de petróleo. Y en las reservas probadas de petróleo, fíjense que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta. Pero ahí mismito pegada a Venezuela está indudablemente Arabia Saudita. Ustedes ven que estos dos países, tanto Venezuela como Arabia Saudita, si nos ponemos a analizar, corresponde a cerca del 45% del petróleo, de las reservas probadas de petróleo que existen en el mundo. Luego existe Canadá, que no es un país. Venezuela y Arabia Saudita son países OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Canadá no es un país OPEP, es un país norteamericano. Irán es país OPEP, Irak es OPEP, la Federación Rusa está apoyando la OPEP, pero no es OPEP. Kuwait sí es un país OPEP, Estados Unidos es un país completamente antagónico a la OPEP. Tenemos a Libia, Nigeria, que también son de la OPEP, Kazajistán no, China tampoco, Qatar sí. Entonces tenemos 9 países en la OPEP con las mayores reservas probadas de petróleo. Ahora bien, ¿saben cuánto petróleo se consumió, por ejemplo, en el año 2020, que fue un año complicado por la pandemia? ¿Tienen alguna idea? Bueno, se consumieron 100 millones de barriles día. Y si usted multiplica eso por 365 días del año, eso le daría un número así como 36.500 millones de barriles. Si ven la reserva probada que tiene Libia, por ejemplo, se dan cuenta que esas reservas apuntan a 36.500 millones de barriles. Ahora agarremos las reservas de Libia, ese pedacito, y empecemos a colocarlo por encima de todo y cada uno de ellos, y vamos a ver, el ejercicio es en cuánto tiempo nos podemos comer todas esas reservas que están ahí probadas. Eso daría como 30, 35 años, para que ustedes tengan idea. Entonces, ¿qué va a pasar después de los 30, 35 años con respecto al petróleo? Recuerden que estamos hablando de reservas finitas. ¿Qué se requiere? Todavía hay petróleo ahí abajo. Se requieren nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, nuevas mentes brillantes que busquen la forma de traer ese petróleo arriba para que estas cosas que se ven así tan difíciles no ocurran a futuro. El otro aspecto fundamental con respecto a la producción y el consumo de petróleo, estamos hablando aquí también de lo que es fuentes energéticas importantes. Fíjense algo. Del lado izquierdo, ustedes están observando que tenemos algo llamado producción. Y la zona de mayor producción, si ven ahí, es la zona la zona naranja, que es el Medio Oriente. Es la zona más productiva. Luego le sigue en la forma de producción, le sigue la parte verde abajo, verde claro, que son América del Norte. Y luego le sigue en intermedio el lila o el morado, que sería países independientes, donde está Rusia y están otros países. Pero si usted va del lado del consumo, se da cuenta de algo que es bien interesante. Por ejemplo, en el caso de la franja amarilla, que representa Asia y el Pacífico, se dan cuenta que el consumo de Asia y el Pacífico se va a estar incrementando muy rápidamente y a unos niveles que si usted compara con la producción que ellos tienen, la cosa se pone bastante complicada, porque la producción que ellos tienen indudablemente no alcanza ni siquiera para la mitad del consumo. En el caso, por ejemplo, del Medio Oriente,
Fíjense que ellos producen mucho y consumen casi que un cuarto de lo que producen. Esto es muy importante que se tome en consideración, porque el petróleo, desde el impacto geopolítico, como ya ustedes vieron en las charlas anteriores, indudablemente nos va a crear un serio inconveniente desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista geopolítico, que hay que considerar. ¿Cómo vamos el tiempo? Aquí observamos entonces los países productores y consumidores de petróleo. Fíjense que Estados Unidos es el primer país productor hoy día. Le sigue Rusia con una buena producción de 11 millones de barriles. Arabia Saudita tiene 10 y lo demás, bueno, 5 para abajo. Pero estos tres países, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, definitivamente Arabia Saudita es de la OPEP, Rusia un país productor independiente y Estados Unidos pertenece a la Organización de Desarrollo y Cooperación, es decir, al Grupo Atlántico. Entonces hay tres grandes bloques de producción petrolera. Si vamos abajo, vemos el consumo de petróleo y observamos que indudablemente Estados Unidos produce 15, pero consume 20. Es decir, que tiene que buscar en el mercado al menos 5. Y eso tiene que buscarlo en diferentes países. Luego tenemos Europa, que no es un alto productor, pero sí es un alto consumidor. Y luego lo sigue China, perdón, con 1.500 millones de habitantes, que es un productor, pero también es alto consumidor. Y ahora está India con 1.600 millones de habitantes. Y entonces aquí la cosa también es asimétrica. Muchos que no producen quieren consumir bastante. Entonces hay que buscar formas y maneras de que el petróleo dure para todos. Geopolítica, nuevamente entramos en ese ámbito. Para poder transportar desde un lugar, desde un país como Venezuela a, por ejemplo, a China, tenemos que irnos a través del mercado marítimo, es decir, a través del océano, y utilizamos lo que nosotros llamamos tanqueros. Cada tanquero, hay tanqueros diseñados que pueden pasar por diferentes estrechos. ¿Qué son estrechos? Son sistemas o canales de circunnavegación que tienen capacidad para pasar ciertos barcos. Por ejemplo, el canal de Panamá puede pasar lo que se llaman Panamax, tipos de barcos llamados solamente Panamá. Y el canal de Suez pueden pasar Suezmax. No pueden pasar, por ejemplo, los VLCC o los ULCC no pueden pasar por esos canales. Entonces tienen que dar la vuelta completa. El que ustedes están viendo ahí es el Knox Navis, que es el tanquero más grande del mundo. Tiene 458 metros de largo y 75 metros de ancho. Si usted para ese tanquero y lo compara con las Torres Petronas, por ejemplo, se ve que es más grande que las Torres Petronas por un poquito, ¿verdad? Bueno, si usted sabe que una cancha de fútbol, a mí me gusta jugar fútbol, tiene 90 metros de largo, entonces la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cuántas canchas de fútbol caben en el Knox Navis? ¿Tendrán alguna idea? Me la pueden escribir por el chat si quieren, ¿verdad? Ese es para ponerlo a pensar. Aquí estamos viendo los canales de circunnavegación que estábamos hablando. Los canales son los punticos esos rojos que se ven que hay como una especie de, ahí donde se atoran los tránsitos. Y fíjense que el canal más importante, si ustedes se observan, sería este que está aquí. Este que está aquí, que estamos dándole vueltica, ese se llama el canal de Suez. ¿Por qué? Todo el petróleo de toda esta zona pasa por ese canal y ese canal lleva 21 millones de barriles. Si ese canal le pasa algo y se paran todos esos barcos con 21 millones de barriles por día, indudablemente se prende el mundo por completo, porque se destruye la cadena de suministro confiable que existe hasta el momento. Igual pasa, por ejemplo, con este estrecho que ustedes ven aquí, que es el estrecho de Malaca. Por ahí pasan 17 millones de barriles de petróleo diarios hacia todo lo que es Japón, China y todo lo que es Asia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos son puntos o cuellos de botella que son muy estratégicos y que hay que tener cuidado en caso de un impacto geopolítico que ellos puedan tener.
¿Qué otro aspecto podemos hablar de la energía? Bueno, la energía fundamentalmente lo que nosotros utilizamos en casa es electricidad. Y fíjense que cuando vemos la gráfica de cómo va la electricidad desde el punto de vista histórico y lo que es la proyección de consumo a nivel mundial, todo es ascendente. No hay nada que esté bajando. Toda la energía, todo el tiempo es consumo, consumo, consumo. Y eso indudablemente crea problemas porque tenemos que buscar formas y maneras de sostener esos consumos que tiene el mundo. Aquí vemos, por ejemplo, una demanda por sectores. La generación eléctrica, fíjense que en el año 2010, en el año 2025 y la proyección hacia el año 2040 es incremento consumo para generación eléctrica. Si vamos para la parte industrial de electricidad, observamos también que hay incremento en consumo. La parte de transporte, mucho más importante porque el transporte se piensa colocar en forma de eléctrica y entonces fíjense que es consumo. Lo único que se mantiene como estable es el residencial y comercial. Es decir, que tenemos que buscar más fuentes, crear más infraestructura para que esa característica que estamos observando allí sea posible hacia el año 2040, 2050 en adelante. ¿Qué utilizamos? ¿Cuáles son uno de los fuentes energéticas que más utilizamos hoy día para la generación eléctrica? Bueno, gas natural. Gas natural fundamentalmente es metano, 90% a 95%. Yo me acuerdo que Jowell habló mucho de lo que es gas natural, lo que contiene gas natural. Y nosotros entonces tenemos gas natural licuado, convertido, o sea, para convertir el gas natural en líquido tenemos que ir a menos 160 grados bajo cero. Eso es uso intensivo de la energía. Podemos tener gas natural comprimido, gas natural vehicular y gas líquido del petróleo. Todos esos gases definitivamente se utilizan de una u otra manera a nivel internacional. ¿Para qué nos sirve entonces el gas natural, además de la generación eléctrica? Para la extracción de petróleo, que se utiliza mucho en Venezuela y en otros países, para la refinación, la producción de combustibles limpios requieren del gas natural. Para ello, el consumo doméstico de gas natural, para calefacción, para la petroquímica y indudablemente para sistemas vehiculares. Entonces es muy diverso el gas natural y eso es bien importante porque tienes amplitud de uso. La demanda de los sectores consumidores de gas natural, como ustedes ven, definitivamente tenemos un histórico del 65 al 2015 donde se ve que la curva es ascendente en todos los sistemas y observamos que el sector industrial, que es la parte roja que ustedes están viendo abajo, es indudablemente la que tiene la mayor demanda de gas natural. Todas las demás demandan, pero la parte industrial es la que prevalece junto con la generación eléctrica. ¿Cuáles son los países productores de gas natural? Fíjense, aquí está, por ejemplo, Estados Unidos produce mucho, además de petróleo, produce mucho gas natural. Rusia es un país muy importante de gas natural y todo, casi la mayoría del gas natural que produce Rusia va a Europa. Se saben de la crisis que hay ahorita en este momento, es producto de un conflicto que tiene Rusia indudablemente en el oeste de Europa. Tenemos a Irán, tenemos a Qatar, que es un buen productor, China, Canadá, Australia, Noruega, un buen productor, Arabia Saudita y Argelia. ¿Y cuáles son los mayores consumidores? Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor, sigue siendo Europa un consumidor, aunque no produce mucho, no está ahí como un buen productor. Toda la Unión Europea consume mucho, pero la Federación Rusa también, China, India. Entonces vemos aquí que hay como una asimetría, unos consumen, otros producen, pero definitivamente debería haber como un balance entre el consumo y la producción y eso no se ve. ¿Quiénes son los países con las mayores reservas de gas natural? Bueno, miren, la Federación Rusa es el que tiene la mayor reserva, le sigue Irán, Qatar, Turkmenistán, que está por allá por donde está el Mar Caspio, Estados Unidos, China y fíjense, Venezuela, aunque nosotros no somos exportadores de petróleo, tenemos unas enormes reservas que deberíamos estar aprovechando. Aquí también necesitamos mentes brillantes, universitarios competentes y capaces
para hacer posible esta realidad de que Venezuela se convierta en un exportador de gas natural, así como lo es de petróleo. ¿Cómo exportamos gas natural hacia los mercados? Bueno, tenemos que utilizar estos pequeños barquitos que son sumamente costosos, 2 veces lo que cuesta un tanquero de petróleo, que es un metanero. Esos barcos, indudablemente, se construyen con sistemas criogénicos internos. Tecnología para renovables. Fíjense, algo importante. Con la lámina que ustedes están viendo, nosotros queremos hacia el año 2050 hacer posible un cambio o una transición del consumo de combustibles fósiles hacia el consumo de combustibles renovables o productos renovables. Pero fíjense las inversiones. Solamente en el año 2030 hay que hacer un poco más de cerca de 30.000 millones de dólares. Y hacia el año 2050, desde el punto de vista tecnológico, para poder llevar esto a los niveles que ustedes están viendo allí en la lámina, se requiere 1.200 billones de dólares. Es decir, 1.200 millardos para nosotros. Esas son unas enormes cantidades de dinero. Y la pregunta es, ¿dónde se va a conseguir ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo llegamos a cambiar de lo que es consumo de combustibles fósiles hoy día a lo que es consumo de renovables en el día de mañana? Allí hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista tecnológico y mentes universitarias con nuevas visiones estratégicas son muy importantes para cambiar y hacer posible esta nueva visión de un mundo diferente desde la perspectiva de consumo energético. Finalmente tenemos algunas conclusiones que podríamos diseñar aquí. La primera, indudablemente, que la energía es fundamental para el desarrollo económico y social de todas las naciones del planeta y de cada uno de nosotros. La producción de energía utiliza fuentes renovables y no renovables. Las fuentes no renovables comprenden el 84% del consumo mundial, que está dividido en lo que son hidrocarburos, que es petróleo y gas, más carbón. Esto hay que cambiarlo, porque estas son fuentes no renovables, es decir, fuentes finitas. El consumo mundial de energía es asimétrico, ya lo vimos, ¿verdad? Y esto también tiene un impacto significativo porque hay países que consumen más que otros. Tienen ese privilegio y hay que buscar que todos los consumidores tengan cierta capacidad para la eficiencia energética. Venezuela es la segunda nación con más reservas de hidrocarburos del planeta. Si sumamos las cuantías de petróleo, que son las primeras, y las cuantías de gas natural, que es la séptima, nos daría el segundo lugar internacionalmente, y por eso es que nos ven con ojos, tú sabes, de niña bonita geopolíticamente. La patria necesita proteger y cuidar sus enormes reservas de energía para el bien de las actuales y futuras generaciones y de la humanidad. Pero también necesitamos transformarlo tecnológicamente. Y eso necesitamos profesionales competentes, capaces, que puedan hacer ese proceso de transformación. La creación de nuevas tecnologías, que es lo que se requiere para ir más lejos, será la clave para la sostenibilidad de las fuentes energéticas no renovables al futuro. Y allí la Olimpiada indudablemente tiene un papel preponderante en la motivación hacia el logro de estos objetivos. Bueno, hemos entonces hablado de energía. Fíjense que las fuentes fundamentales son petróleo y gas, al igual que el carbón, y ahora estoy oídos abiertos a todo lo que ustedes tengan que opinar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro ponente. Gracias, profe Daniel Páez, por su interesante y didáctica ponencia. Extraordinaria su presentación la mañana de hoy. Seguidamente abrimos el espacio para la interacción con los participantes. Por favor, escribir en el chat para hacer sus preguntas y o comentarios. Lo colocamos hace rato y hasta el momento no se ha observado ninguna pregunta. El ciclo de preguntas se va a regir de acuerdo a las siguientes normas. Al intervenir en el foro, identifíquese con su nombre, apellido y organización de origen. Las intervenciones deben ser claras, basadas en el respeto y concisión al expresarse, centradas en el tema desarrollado.
respetar las opiniones e intervenciones de los demás participantes y no tratar aspectos de tipo personal. Bueno, profesor, de más está decirle que esta interesantísima ponencia el día de hoy me llevó a ver lo interesante de la matriz energética global, lo que permite observar la necesidad de cambiar estratégicamente la fuente de energía y que para ello se requieren mentes creativas e innovadores que logren construir lo que permita soportar el crecimiento de fuentes energéticas. Bien. Realmente interesante, que nos habla usted un poco más al respecto, ya que ningún chico, no tenemos preguntas todavía en el chat. Sé que están todos nerviosos. Bueno, fíjense, es importante, ¿no? El aspecto relacionado con el consumo energético tiene mucho que ver con que la mayoría de las cosas, fíjense, si hablamos de la pandemia del COVID-19 y luego de lo que es el conflicto que existe en el este de Europa, nos damos cuenta que tanto la pandemia como este conflicto han hecho una disrupción en la cadena de suministro de algunas fuentes. Ese impacto lo vamos a empezar a sentir dentro de 1, 2, 3 años. Cuando, por ejemplo, el petróleo, hoy día que está en 110 por ahí, por esa, los marcadores petroleros están en 110, pueden muy fácilmente transformarse en precios que pueden pasar por encima de los $200 el barril. ¿Por qué ocurrió esto? Porque simplemente durante la pandemia, que duró 2 años, no hubo ninguna inversión en mantener la producción de barriles de petróleo normalizada. Como eso no se normalizó, definitivamente los impactos que lo estamos sintiendo hoy, con los precios que estamos viendo, van a ser mayores hacia un futuro inmediato. Eso quiere decir que necesitamos inversión, necesitamos tecnología, necesitamos mentes brillantes para poder evitar una catástrofe futura con respecto a suministros. Y estamos hablando no solamente de petróleo, estamos hablando de muchos otros productos. Henry Studer habla de la visualización del talento humano venezolano a través de estas Olimpiadas permite el acceso a un mundo que para muchos es desconocido. Mientras más aprendamos, más nos damos cuenta. Mientras más aprendemos, más nos damos cuenta. Disculpen que Ayuda, profe. por De lo poco que conocemos del mundo petrolero. Es un mundo brillante que requiere de nuestra creatividad y participación activa para lograr el desarrollo de estos procesos de desarrollo. Está muy bien, excelente. Eso es precisamente lo que necesitamos, lo que estamos buscando. Necesitamos que las mentes brillantes entren a ciencia y tecnología. Pero no solamente eso, sino que las universidades y el gobierno nacional faciliten las diferentes herramientas desde el punto de vista de investigación y desarrollo para que esas mentes puedan ir mucho más rápido. Sin eso, indudablemente vamos a tener serios inconvenientes hacia el futuro, porque hay que cambiar el sistema. Excelente, profe. José Arbelo, ¿cuáles energías renovables son más viables en Venezuela? Bueno, fíjate, en Venezuela las energías renovables más viables en estos momentos son, desde la perspectiva de desarrollo de infraestructura, serían las energías relacionadas con hidrogeneración de pequeña escala, que se pueden hacer dentro del país y que requieren inversiones que no son muy complicadas. Luego podríamos tener la energía solar y la energía eólica, al igual que un problema que nosotros tenemos, que es el reciclaje y el uso adecuado de la biomasa. Y aquí cuando hablamos de biomasa estamos hablando de basura. Nosotros en Venezuela no tenemos una cultura de reciclaje de la basura. Y si pudiésemos iniciar un proceso de reciclaje de la basura y el uso de la basura, de los residuos sólidos orgánicos, como se llama, en generación eléctrica, mira, todos los países del mundo lo hacen.
somos nosotros uno de los pocos países que lo que hace es botar esa parte tan importante que son los residuos sólidos urbanos. Buenos días, profe. Carolina Peña de VH. Gracias por su presentación. ¿Hacia qué tipo de tecnología para la energía debería apuntar la investigación en nuestro país? Bueno, Carolina, fíjate, el caso nuestro, nosotros no podemos competir con China, India y Estados Unidos en el ámbito eólico y solar. Pero tenemos una inmensa reserva de gas natural y también de petróleo, pero nuestro petróleo es pesado y extrapesado. No compite con el petróleo, por ejemplo, de Arabia Saudita, que es liviano y mediano. Ellos producen un barril de petróleo con menos de $10. A nosotros nos toma $31 producir un barril de petróleo de la faja. ¿Qué significa esto? Que necesitamos nuevamente orientar las estrategias de producción de petróleo, reduciendo los costos significativamente. Y para ello, la tecnología es fundamental, todas las tecnologías. Y la mente brillante más aún, porque son los que pueden producir ese tipo de tecnología. Así es. Fíjense algo importante, Ajá. discúlpame para algo importante, fíjense, en la faja petrolífera del Orinoco nosotros tenemos 1.300.000 millones de barriles y solamente podemos obtener de la faja el 20%. Es decir, que el 80% del petróleo está allá abajo, se queda allá abajo. ¿Cómo podemos nosotros crear las tecnologías que faciliten que ese petróleo, ese 80% lo podemos traer a la superficie y producirlo con tecnologías limpias? Sería indudablemente ganadores del premio Nobel aquellas mentes que lo hagan. Excelente. UNESE Palo Verde. Muchas gracias por su ponencia, muy buena, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Por qué en Latinoamérica se usa menos cantidad de voltios que en Europa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos continentes respecto al uso de la energía y sistemas energéticos? Por ejemplo, en Latinoamérica consumimos 120 voltios y en Europa se consumen 220 voltios. ¿Por qué? Ah, muy buena la pregunta, me gusta esa observación. El aspecto es que nosotros basamos todo lo que es nuestra infraestructura de generación y producción, distribución y comercialización de electricidad sobre la base de las tecnologías que nos ha impuesto los Estados Unidos de América. Ellos desde muy temprano utilizaron como voltaje fundamental 110, mientras que Europa se basó en el aspecto de Tesla, que era el uso de 220, creo que es, 220 y un poquito más en ciertos aspectos de lo que es. Pero Europa indudablemente tiene ese sistema basado en la situación británica. Los británicos cuando iniciaron la producción eléctrica la iniciaron con 220, porque le era mucho más factible para la transmisión. Y entonces se quedó así. Toda Europa utiliza ese tipo de sistema y todos los aparatos europeos, aparatos domésticos y eléctricos, se pueden utilizar solamente con ese tipo de conexión 220. Y aquí en toda América se utiliza la 210. Nosotros nos regimos por el sistema de los Estados Unidos, quien prácticamente creó toda la infraestructura a nivel latinoamericano. Perfecto, podríamos decir que los británicos hicieron la hegemonía de la electricidad en Europa y los americanos, los estadounidenses hicieron la hegemonía en Latinoamérica. Bueno, imperios. Otra pregunta de la UNESE, profe, ¿cómo se puede aprovechar mejor la energía renovable o si esta al aumentar afecta en la economía o producción del petróleo? Fíjense, la energía renovable la podemos aprovechar dependiendo de qué energía renovable. Ya hablamos, por ejemplo, de la producción de... ¿Qué entendemos nosotros por energía renovable? Fíjense, puede ser eólica, ¿verdad? Que aprovechamiento de los vientos. Nosotros no tenemos la tecnología, tenemos que adquirirla en el mercado o tenemos que buscar
que nuestros universitarios tengan capacidad para aprovechar y trabajar en la producción técnica futuro de esa energía que es eólica. Ahí se necesitan aerogeneradores, se necesitan torres para montar los aerogeneradores, se necesitan sistemas de inducción, o los inducidos que van internamente para generar la electricidad, se necesitan cableados especiales, toda una serie de cosas que ya están desarrollados. Prácticamente los chinos nos llevan una morena. En el ámbito de la energía solar, que tiene dos aspectos, fotovoltaica y a granel. A granel es uso de la energía solar para calentar, para calor, y la fotovoltaica para la generación eléctrica. Fíjense, un aspecto importante que tenemos allí es que las eficiencias energéticas de las celdas fotovoltaicas utilizadas hoy día no llegan ni siquiera al 20%. Son tan ineficientes como los motores de combustión con gasolina. Entonces, si nosotros pudiésemos desarrollar una investigación en el área de incremento de la eficiencia energética para los sistemas fotoeléctricos o fotovoltaicos, como ustedes lo quieran llamar, definitivamente sería un paso importante para la independencia tecnológica. Pero si nosotros vamos hacia urgencias, tenemos capacidades en el país de producir, por ejemplo, hidrogeneración a escalas pequeñas. Y eso requiere de ingenieros civiles y requiere de máquinas o diseño de máquinas que son fáciles, porque ya esos son turbinas pequeñas que hay mucha tecnología en el mercado y que se pueden desarrollar en el país. Entonces yo apostaría a eso por ahora. Pero mientras tanto hay que desarrollar la energía solar a granel, que también es importante porque te puede producir mucha cantidad de electricidad, y la energía fotovoltaica, que también tiene mucha tecnología y mucha tela que cortar. Por ahí me iría. Sujei Pasquel, de la Universidad Simón Rodríguez, Núcleo Cumara del Tuy, teniendo en cuenta que la energía es fundamental para el desarrollo económico y social de las naciones, ¿por qué no suplimos de forma prioritaria las necesidades energéticas internas del país? Bueno, fíjate, lo estamos haciendo. De hecho, Venezuela es uno de los países más consumidores de energía con respecto a, por ejemplo, a toda América Latina. Nosotros somos los de mayor o de más alto consumo y de menos eficiencia energética. ¿Qué ha pasado con nuestro caso? Nuestra infraestructura ha tenido inconvenientes por sabotaje, por desinversión y por otras tantas cosas que han sucedido, que hay que indudablemente reinvertir en muchas de estas fuentes energéticas que tenemos. Recuerden que nosotros fundamentalmente 60% de la energía que consume nuestro país es renovable, viene de la hidrogeneración. Pero y esa hidrogeneración proviene del Guri, de la que es nosotros todo lo que es la central hidroeléctrica Simón Bolívar y 5 centrales más que están precisamente en todo lo que es el recorrido del Caroní. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos crear sistemas de hidrogeneración que sean independientes del Caroní. En los Andes se puede hacer también en algunas partes, por ejemplo, de los llanos venezolanos, se pueden hacer sistemas de hidrogeneraciones pequeñas que mejoren la capacidad de suministro actual de la electricidad, donde tenemos indudablemente inconvenientes por las cargas que ya prácticamente no aguantan el peso que se le estamos incluyendo. UNESE Palo Verde, ¿por qué el gas tiene un impacto significativo en algunas regiones y en otras no? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Qué es lo que los diferencia en estas regiones? Si Europa muy no buena la pregunta. Si Europa no es un alto productor, pero es un alto consumidor, ¿de qué manera este continente obtiene ese recurso? ¿Cuál es su estrategia para conseguirlo?
Son dos preguntas de la UNESR. Ok, la primera pregunta está muy buena porque indudablemente hay países o hay regiones donde el gas tiene un alto consumo. El caso, por ejemplo, de alto consumo del gas, por ejemplo, en la región de los países, comunidades independientes. ¿Cuáles son esos países? Esos países son la mayoría de los países que están alrededor del mar Caspio. Ahí está Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, todas las que están allí. Y entonces ellos en el mar Caspio, en esa región, la mayor reserva que tienen es de gas natural, razón por la cual su consumo mayoritario como naciones, como región, es gas natural. Ahora bien, volviendo al caso, por ejemplo, de Europa, que consume grandes cantidades de petróleo y grandes cantidades de gas natural, pero no tiene ni petróleo ni gas natural, indudablemente Europa ha venido tratando de transitar a lo que uno llama una transición energética, donde la lidera Alemania con algo que ellos conocen como Energiewende, que significa transición hacia energías limpias, donde están utilizando eólica, solar y otros sistemas. Lamentablemente, con la crisis que hay en Ucrania, se han dado cuenta que si dejan de consumir, por ejemplo, el gas natural que viene de Rusia, caen por completo en una profunda crisis energética, razón por la cual están en estos momentos todo el continente europeo pidiendo cacao, porque ellos no tienen forma ni manera, ni tienen ninguna fuente renovable que pueda sustituir los consumos que tienen. Esa sustitución requiere de mucha tecnología y mucha inversión y podría darse para los años del 2050 en adelante. Razón por la cual la situación europea en estos momentos es crítica y eso podría llevar a una desestabilización energética a nivel global. Tomando en consideración que durante la nevada necesitan calentar las casas y lo hacen a través del gas. Es importante. Exacto. Corre riesgo la sociedad. Por ahora no va a haber ningún problema. Arely Ramírez de la Escuela Nacional de Hacienda Pública da las gracias por su ponencia y nos dice, es decir, a la fecha no hay tecnologías que nos permitan extraer los recursos en la faja petrolífera. Ahora sí bien, hay, pero solamente el 20%. ¿esto es por el difícil acceso al área o debido a la profundidad donde se encuentran los recursos? No, fíjense, el problema que tenemos es que el área donde están esos recursos son 600 metros. Y ese crudo es pesado y extrapesado. Y para moverlo necesitamos utilizar diluentes. Y los diluentes son nafta, crudos livianos, condensados. Y esos son muy caros en el mercado internacional. ¿Qué deberíamos estar buscando como tecnología? Bueno, algo así como inmulsiones de agua con ciertos componentes que faciliten inyectarlo en esos yacimientos y extraer de esos yacimientos el petróleo pesado un poco más movible, de modo de que podamos sacarle el agua y los elementos químicos que tenga y transformarlo en los mejoradores o refinerías que todavía otro problema que tenemos actualmente es que ninguna refinería del mundo puede procesar crudos pesados, extrapesados. Y allí necesitamos tecnología, necesitamos mentes brillantes para hacer esas cosas. Innovación y desarrollo, profe. Sí. Innovación y desarrollo. Eso es lo que necesitamos, innovación y desarrollo. Muy bien. ¿Cuál es la metodología de la UNESE Palo Verde? ¿Cuál es la metodología o las estrategias para poder pasar los 21 millones de barriles por el canal de Suez sin que ocurra ninguna falla? ¿Tiene algunas reglas o normas para este proceso? Muy inteligente la pregunta, pero sí la hay. Sí la hay. Y hay hasta unos equipos de vigilancia que se encargan de que nadie pase por encima de otro, ningún tanquero pase por encima de otro. Hay una
hay como una especie de calendario que cada uno de los barcos que están allí en el Golfo Pérsico, ellos se anotan y tienen una fecha y una hora por la cual deben de pasar. De los que vienen pasan a una hora y los que van entrando pasan a otra hora. Y eso es estrictamente monitoreado a través de sistemas satelitales, precisamente por lo complicado que puede ser. Y la reglamentación marítima internacional que así lo establece la gente de mar. El IMO. Ajá, profe Henry Ustari pregunta, ¿es necesario elevemos nuestro sentido de ingenio para desarrollar nuevas tecnologías en otros territorios que permitan diversificar la dependencia del sistema hidroeléctrico y potenciar todos los sectores de desarrollo nacional? Es un aporte. Tiene mucha razón. Hay que buscar, yo por lo menos, o sea, diría que además de la producción hidroeléctrica a escala pequeña, escala mediana, que no sea la que viene del Buri, el uso de los residuos sólidos urbanos, la basura, por ejemplo, es otra alternativa que tenemos porque ahí se produce biogás, que se puede utilizar muy bien y podemos aprovecharlo. Tenemos también algunos usos, por ejemplo, de la energía. Nosotros tenemos un parque eólico en Paraguaná que no está funcionando adecuadamente porque la inconsciencia nuestra a veces es que tenemos esos parques, lo ponemos a funcionar y alguien se roba un cable. Y entonces es inconsciencia de nuestra propia parte para que este sistema funcione adecuadamente y por lo menos de 100 megavatios de electricidad, que mucho lo requiere la zona de Falcón. Excelente, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por su interesante y enriquecedora participación y muy especialmente a nuestro ponente del día de hoy, profesor Daniel Páez, por el desarrollo de la ponencia Energía y Sistemas Energéticos, presentación con la que continuamos nuestro ciclo de ponencias enmarcadas en el plan de formación de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en sinergia con el Consejo Científico Tecnológico de Miranda, del Comité Olímpico de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, PDVSA e INTEBET, agradecemos la participación de todos y todas en este ciclo de formación. Nos despedimos recordándoles mantener las normas de prevención ante el COVID-19, en especial el uso obligatorio del tapaboca y mantener el distanciamiento físico, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Solo juntos y conscientes le ganaremos la batalla al COVID-19. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Feliz día a todos y todas, sin antes invitarlos a participar en la última ponencia que será el día 17 de junio, cuyo tema es Venezuela, potencia energética y minera, que nos acompañará nuestro ilustre ponente del día de hoy. Gracias, profe. Feliz día. Gracias a ustedes. ¿Les gustó la presentación? ¿Entendieron algo?